Gracias, Padre, tú has sido bueno con nosotros. Gracias por permitirnos estar un día más en tu casa para alabar y glorificar tu santo nombre y en este momento para estudiar tu palabra. Específicamente te damos gracias porque nos vas a permitir estudiar esta preciosa doctrina de la santificación. Te alabamos y te glorificamos por la oportunidad que nos has dado como tus hijos de poder imitarte a ti y poder crecer en santidad, Señor. Muchas gracias por ese tiempo, te pedimos tu bendición y tu guía. Te rogamos que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para una comprensión adecuada de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, artículo 10 de la Confesión de Fe, entonces, nos situamos en el artículo que habla sobre la santificación. Queda la copia de un artículo, si alguien no la tiene, la copia física. Don Leonel, usted me ayuda a repartirla en aquella banca. En esta de acá, eso, y ya se fue la última. Muy bien, artículo 10 entonces de la santificación, y pues aunque parezca mentira, hermanos, ya también cuando nos ponemos a ver la confesión de fe hemos avanzado porque también no es algo breve, ¿verdad? Es algo extenso, pero gracias a Dios hemos avanzado y pudimos llegar a terminar el año estudiando el artículo número 10. Dice, como siempre lo hacemos, voy a leer el artículo completo y ya luego nos vamos a detener en algunas afirmaciones. Creemos que la santificación es el proceso por el cual, de acuerdo con la voluntad de Dios, se nos hace partícipe de su santidad, que es una obra progresiva que se comienza en la regeneración y que se lleva a cabo en los corazones de los creyentes por la presencia y el poder del Espíritu Santo, como el Consolador y quien nos sella para Dios, y quien de continuo usa los medios de gracia, sobre todo la Escritura, y también examinarse, abstenerse, abnegarse y orar, practicando todo ejercicio y cumpliendo todo deber piadoso. Eso es lo que dice el artículo acerca de la confesión de fe, y nuestra tarea es estudiar porque pues esto es lo que afirmamos que creemos, no lo afirmamos porque una confesión lo diga, lo afirmamos porque la palabra lo dice. La confesión simple y sencillamente agrupa lo que la palabra dice de una forma sistemática, ¿verdad? La primera afirmación es, creemos que la santificación es el proceso, y me voy a tener ahí aunque la frase no termina ahí, pero ciertamente tenemos que entender la santificación como un proceso. Voy a hacer aquí una distinción entre la santificación como proceso y la santificación como esfuerzo, que si bien es cierto, el proceso de santificación implica esfuerzos humanos, ¿verdad? Porque ¿cómo crecemos en santidad si no es orando, o leyendo la Biblia, o congregándonos? Sí, es cierto, la santificación implica esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el esfuerzo no es la santificación, sino que el esfuerzo es parte de un proceso. ¿Sí? Este proceso es un proceso de Dios en nosotros. El Espíritu Santo guiándonos al crecimiento adecuado. Porque por otro lado, pónganse a pensar cuántas personas se han expuesto a la Escritura, a una iglesia, se han expuesto a una costumbre de orar y no crecen en santidad, ¿verdad? Bueno, si hay un desorden, una desaveniencia en el proceso en el cual Dios es primeramente quien ejecuta, obviamente no va a haber crecimiento en santificación, ¿verdad? Entonces, la santificación es el proceso por el cual, de acuerdo a la voluntad de Dios, se nos hace partícipe de su santidad. Esa es la forma más básica y más sencilla de entender santificación. Un proceso en el cual Dios nos hace partícipes de su santidad. Ahora, aquí tengo que hacer primeramente una aclaración, ya casi le doy la palabra, con el término, o cómo vamos a usar el término santo o santidad, ¿verdad? Porque esta nos podría llevar a nortes distintos. Ciertamente, cuando algunas personas piensan en el término santidad, tienen tal vez, y más nosotros por haber crecido en una cultura, una costumbre católica romana, muy probablemente nos imaginamos que un santo es alguien que no peca, ¿verdad? Alguien que es inmaculado. Realmente a la luz de las Escrituras el término santidad no es necesariamente eso, sino una separación, ¿verdad? De hecho, el término literalmente significa trazar una línea, ¿verdad? Y debe haber una separación entre el pecado y el Hijo de Dios. Y el Espíritu en nosotros es quien nos lleva a ese crecimiento de santidad. Ahora sí, hermano, perdón por no. Completamente. De hecho, ahorita lo vamos a ver con lujo de detalles en la respuesta a esa pregunta, porque aquí se nos dice desde dónde inicia la santificación.
Pero sí tenemos que hacer una aclaración. Inicia en el creyente, ¿verdad? Porque ciertamente una persona que es un no creyente no puede tener un proceso de santificación porque le falta algo adentro. ¿Qué le falta, hermanos? A Cristo, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a haber un proceso de crecimiento si no tenemos aquello que necesitamos? ¿Verdad? Es como comprarme una macetera, echarle tierra y esperar que crezca algo, pero adentro no hay semilla. Y por más que espere, no va a crecer la planta que yo quiero. Que tengo que ponerle ahí algo para que crezca, ¿verdad? Bueno, realmente nosotros los seres humanos no vamos a tener un proceso de crecimiento en santificación sin antes el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿verdad? Pero un nuevo creyente, desde el primer día que esa persona cree en el Señor Jesucristo, empieza a crecer, ¿verdad? Hay tantos ejemplos preciosos en la Escritura de esto. ¿Se recuerdan al endemoniado gadareno, verdad? Después de esa vida terrible, el Señor Jesús hace la obra milagrosa en su corazón, en su vida, le saca a los demonios, los salva por gracia, y el endemoniado gadareno inmediatamente dice: yo lo quiero seguir, déjenme ir donde... Ya está empezando a dar frutos. Y el Señor Jesucristo le dice: vaya y cuéntele a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios en usted. Y él se va y empieza gozosamente a contar la obra que Dios hizo. Frutos, y ahí está creciendo. Eso es santificación, ¿verdad? Entonces, creemos que la santificación es el proceso por medio del cual, de acuerdo a la voluntad de Dios, se nos hace partícipes de su santidad. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Es el primer texto que vamos a estar leyendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, para tener un contexto amplio en nuestra mente. Primera Tesalonicenses 4, desde el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, vea que aquí está hablando de una práctica moral. Ustedes, hermanos, han visto cómo les conviene conducirse y agradar a Dios. Entonces, el deseo de Pablo es: así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de, y en este caso particular, fornicación. Ese es el pecado que el apóstol Pablo empieza a confrontar, pero realmente cuando el texto usa la frase que os apartéis de, esto nos explica un montón, ¿verdad?, el significado de santificación. Aquí la palabra fornicación, pero allí puede ir la palabra de cualquier pecado. Y santificarse es apartarse de, y póngale usted realmente cualquier cosa que no sea piadosa, que no convenga y que no agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, la santificación, hemos dicho que Dios es Dios haciéndonos partícipes de su santidad. Claramente, ¿por qué le damos primeramente la gloria a Dios? Porque el sujeto principal de la afirmación de esta confesión es Dios y nosotros. Porque nosotros podríamos definir santificación como es el hombre esforzándose para participar en la santidad de Dios. Pero no, realmente la construcción de la confesión es Dios haciéndonos partícipes de su santidad. Porque Dios es el sujeto dominante. Bueno, porque es obra de Dios. Es obra de Dios que en nuestro corazón, por medio de su Espíritu, nos motiva a la piedad. Aquí voy a hablar en base a experiencias, que no del todo son malas, y en algunas ocasiones son buenas traerlas al púlpito. ¿Ha experimentado usted alguna vez esa lucha contra el pecado? Usted como hijo de Dios, cuando eventualmente el Señor es quien lo doblega y le dice: usted está haciendo esto mal, cambie ya. Es constante eso en la vida de un hijo de Dios, donde a veces permitimos por nuestra propia concupiscencia ser seducidos y ser atrapados en hábitos pecaminosos, y el Señor doblega nuestro orgullo y nos dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con su lectura de la Biblia? ¿Qué está pasando con su oración? A ver, ¿por qué usted no se está congregando? Y es Dios doblándonos el orgullo y llevándonos a arrodillarnos y decirle: Padre, perdón, he visto que te estoy fallando en esto y en esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sucede allí en esa experiencia? Es el Espíritu Santo convenciéndonos de nuestro pecado. Si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos va a motivar, a guiar
a la práctica de una vida piadosa. Y este es uno de los principales evidencias de aquella persona que afirma ser hijo de Dios y tiene las capacidades con su vida de demostrar que es un hijo de Dios. Paréntesis. No nos corresponde a nosotros ser jueces de la salvación de nadie. Realmente la Biblia no nos pide directamente que seamos jueces de la salvación de alguien, pero, y aquí viene un pero importante, la disciplina de la iglesia se le aplica a personas que no están dando evidencias de salvación. ¿Me siguieron con esto? O sea, a mí no me corresponde andar diciendo, fulano de tal, como yo lo veo, usted no es salvo. Hasta luego. No me corresponde hacer eso. Pero como iglesia vemos un hermano que está en el hábito pecaminoso de X pecado en particular, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos Mateo 18 que nos da todo un ejemplo a ello. ¿Recuerdan, hermanos? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hay una primera reprensión. Si te escuchó, has ganado a tu hermano. Si no, segunda parte del proceso, anda, 2 testigos. Si los escuchó, han ganado a su hermano. Y si no, siguiente parte del proceso, dilo a la iglesia. Si no escuchó a la iglesia, ¿qué sigue? Y si no, tenle por gentil y publicano. O sea, no podemos considerar que esa persona es parte de la iglesia, de los redimidos del Señor, porque su vida está demostrando todo lo contrario. Por tanto, la iglesia no le puede seguir tratando como un creyente y le tiene que tratar como un incrédulo. ¿En qué sentido? En que la iglesia le tiene que evangelizar a esa persona porque está dando todos los frutos de que no es salvo. Entonces la disciplina de la iglesia es la iglesia amando a ese pecador que está dando todos los frutos de que su vida se está conduciendo al infierno, y la iglesia le dice, hermano, no lo podemos tratar como un hermano, no lo podemos tratar como un miembro de la iglesia porque su vida da frutos de que usted no es miembro de la iglesia, por tanto tenemos que tratarlo como un incrédulo. ¿Y cómo tratamos en la iglesia a un incrédulo? Le predicamos el evangelio para que se salve. No lo consideramos miembro, pero aprovechamos cualquier oportunidad para predicar el evangelio. Y de hecho, en ese contexto de Mateo capítulo 18 es donde se menciona la famosa frase de todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. Y esa frase se utiliza hoy en día para todo menos para lo que la Biblia quería decir, ¿verdad? Yo ato un carro nuevo, yo desato una bendición para mí. La Biblia no quiere decir eso en esa afirmación. ¿Qué quiere decir la Biblia allí? Que Dios le ha conferido autoridad a la iglesia para tomar la decisión de disciplinar a un hermano, a tal punto que si en la tierra la iglesia dice, hermano, no lo podemos seguir considerando miembro de la iglesia, esa persona tiene que entender que lo que la iglesia hizo, lo hizo con la autoridad del cielo, porque todo lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. ¿Entendemos, hermanos? Ya no lo podemos usar como un hábito ahí de prosperidad. Muy bien, entonces la santificación es necesaria. Es la salvación siendo vista, veámoslo así, es la salvación siendo observada. Sigue diciendo que es una obra progresiva, y esa palabra me encanta, es una obra progresiva. Yo no puedo medir la salvación de una persona porque no se comporte como yo creo que debe comportarse hoy, aunque esa persona esté dando pasos de santificación. ¿Me expliqué con esto? ¿Sí? Puede haber una persona que muy genuinamente se convierta al Señor Jesucristo y siga teniendo una batalla contra algún hábito pecaminoso, pero que paulatinamente usted va viendo cambios en esa persona y que eventualmente ese hábito pecaminoso, al ser un hijo de Dios, la naturaleza misma le va a llevar a abandonarlo. ¿Han visto testimonios así? Incluso tal vez en su propia vida, ¿verdad? Yo disfruto mucho cuando lo veo en la vida de otros. Cuando uno tal vez es paciente con una persona, lo guían, consejerían, discipulado, y esa persona va creciendo y usted va viendo cómo poco a poco se está desprendiendo de hábitos que antes le controlaban. Yo lo veo mucho porque participo en Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Y lo veo mucho con temas como vestimenta, como vocabulario. Y veo mucho cómo esos cambios se van dando de manera progresiva y de un pronto a otro usted dice, ese joven no es el que vino. Es un joven completamente distinto. Cambió rotundamente. ¿Cuándo? Fue progresivo. Y Dios fue el que hizo la obra de adentro hacia afuera. Así como se maduran los frutos, ¿verdad? Así lo hizo el Señor. Aquí voy a hacer una aclaración.
Y yo creo que también es importante. Tengamos cuidado de sobremotivar la apariencia externa sin preocuparnos por el estado interno de las personas. Porque eventualmente nosotros queremos que las personas tengan un comportamiento en particular, pero no pensamos si ese comportamiento proviene de una fuente salva, de una fuente que ya ha sido regenerada. Y si no hay una fuente regenerada, ese comportamiento externo no se va a manifestar de una forma idónea. ¿Y a qué lleva esto, hermanos? A algo conocido como legalismo. Algunas iglesias que tal vez se van a un extremo muy fundamentalista, donde ponen muchas reglas para que las personas demuestren ciertos hábitos, pero no se preocupan por la condición de su corazón. Entonces, usted va a tener un montón de personas usando corbata, pero nunca ha analizado si usar corbata es un fruto de un corazón regenerado. ¿Me voy a entender? Y eventualmente, ¿qué pasa? De esas personas se van un montón, de esas iglesias se van un montón de personas y dan frutos de todo lo que realmente eran. Hay que tener cuidado, hermanos. Primeramente, veamos lo que está dentro, porque yo creo que Dios lo dijo muy claro. Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. La santificación empieza allí, en el corazón. Y es en el corazón donde la santificación tiene que ser motivada por nosotros los hijos de Dios. Aquí esto tiene implicaciones incluso en la crianza. Y aquí me meto como padre de familia, ¿verdad? No soy experto en ser padre de familia porque mi hijo apenas tiene 3 años. Pero lo que voy a hablar no lo voy a hablar en mi autoridad y en mi experiencia de padre. Lo voy a hablar en la autoridad de la palabra de Dios. Como padre de familia, mi principal preocupación es la salvación de mi hijo. ¿Verdad? Pero yo no debo cometer el error de intentar que mi hijo modele una vida piadosa para así demostrar que es salvo sin serlo realmente. O sea, yo me debo preocupar de su corazón y no tanto de su conducta, porque su corazón va a manifestarse luego en su conducta. ¿Requiere más tiempo invertir en su corazón? Sí, requiere más tiempo. Más esfuerzo, posiblemente, pero va a traer mejores frutos. Hay un ejemplo muy cotidiano que pasa con esto. Aquel padre de familia que tiene 2 hijos y que están peleando el uno con el otro y que en media pelea el otro le da un puñetazo. Y el papá se molesta con el hijo. ¿Qué fue lo que hizo usted? Que eso está mal. Venga y pídale perdón a su hermano ya. No, pídale ya perdón a su hermano. No, que sí, ya hágalo. Perdón. ¿Qué pasó en ese corazón? Yo le estoy enseñando involuntariamente algo a ese niño. Yo le estoy enseñando que él puede expresar superficialmente perdón sin sentirlo internamente. Y eventualmente yo le estoy enseñando a maquillar un corazón pecaminoso. ¿Se dieron cuenta, hermano? Vean todo lo que... Y bueno, yo creo que todos los padres cometemos errores. ¿Quién sabe cuántos errores he cometido yo? Y por la gracia de Dios, Felipe está ahí. Pero todos los padres cometemos errores, todas las madres de familia cometen errores. Pero esto es muy común. Yo trato de maquillar un corazón pecaminoso con una conducta. Me enfoco en los cambios conductuales, pero no en los cambios internos. Y eventualmente esa persona lo único que está aprendiendo es a maquillar un pecado. Y va a tener luego a desarrollar el hábito de maquillar el pecado. ¿Qué diferente sería que yo me siente con ese niño que hizo eso? No quiero sobreespiritualizar la escena, pero imagínense mostrarle un ejemplo bíblico del por qué lo que él hizo está mal. Mostrarle cómo la ira que él sintió podría llegar a tal extremo de herir a su hermano, como Caín hirió a Abel, y cómo eso no agradó a Dios, y Dios repercutió en una disciplina hacia ellos. Mostrar cómo el ejemplo de Cristo soportó el insulto de otros, y cómo él hizo humildemente su obra. Y que eventualmente ese niño llegue a una conclusión y diga, lo que hice está mal, tengo que pedirle perdón a mi hermano. Qué diferente, ¿verdad? ¿Se requirió más tiempo? Claro, muchísimo más tiempo, pero yo no maquillé con una conducta un estado pecaminoso de su corazón. Lo mismo pasa con nosotros, los hijos de Dios, en iglesias, en comunidad cristiana, tratamos de maquillar un corazón pecaminoso con santidad. Pero esta misma no proviene de un proceso de santificación que se esté desarrollando en nuestras vidas. ¿Cómo sé que la santificación proviene de un proceso que Dios está haciendo? Porque es una obra progresiva que comienza en la
regeneración, ese momento en el que el Espíritu Santo abrió mis ojos para yo arrepentirme de mis pecados y creer en Él, y se lleva a cabo en los corazones de los creyentes por la presencia y el poder del Espíritu Santo, como el Consolador y quien nos sella para Dios y quien de continuo usa los medios de gracia, sobre todo la Escritura, también abnegarse y orar. ¡Wow! Y aquí nos detenemos y decimos, el cambio que sufren los hijos de Dios no es un cambio conductual meramente, es un cambio interno. Es un cambio interno. La raíz que teníamos antes, que nos hacía estar sujetos a las pasiones de nuestro pecado, han sido transformadas. Dios nos ha dado vida. Y ahora estamos cimentados y arraigados en Cristo Jesús. Y ahora esto desarrolla en nosotros una pasión por glorificarle y honrarle a Él. Y ahora esto se ve manifestado en conducta. En conducta. Qué diferente es cuando yo leo la Biblia, porque mi pasión por Dios me dice que lo tengo que hacer, o incluso porque mi pasión por Dios me dice que tengo que someter mi carne y que aunque no lo quiera hacer, tengo que hacerlo. Pero qué diferente es leer la Biblia así, o a otras personas que leen porque el liderazgo obliga, porque mi papá me está viendo y tengo que repetir lo que mi papá está haciendo. Ahora, que esto no nos lleve tampoco a la flojera paternal, ¿verdad? Y no digamos, voy a esperar a que Dios haga la obra. Entonces no lo voy a obligar a que vaya a la iglesia ni a que lea la Biblia. No, pues claro, es mi hijo y va a estar donde yo estoy. Va a escuchar la palabra de Dios porque yo sé que esto es un medio de gracia que Dios va a utilizar para hablar a su corazón. Pero no me voy a enfocar en lo externo, sino que me voy a enfocar más en lo interno. Bueno, y no sé por qué se está orientando tanto a paternidad, ¿verdad? Si el artículo es de santificación. Pero ciertamente es algo muy aplicable a toda área de la vida. Cuando yo veo que el cambio es algo que empieza en una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes? De modo que si alguno está en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Ese es el gran pero de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él y juntamente con Él nos resucitó. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Dios en Cristo Jesús. Ese es el gran pero de la Escritura. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios hizo esa obra en nuestro corazón y ahora es Dios en nosotros, llevándonos a esa santidad. Podemos recibir la instrucción de ser santos porque Dios es santo, precisamente porque en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta instrucción por sí sola no se le puede dar a un ser humano en su naturaleza pecaminosa. Sea santo. No tiene las capacidades porque en su interior no está una naturaleza que lo lleve a eso. Pero aquellos que portan el Espíritu Santo de Dios en su vida tienen precisamente esta capacidad de responder con santidad a las circunstancias. Ahora, esta obra progresiva que comienza en la regeneración, o sea, en el momento en el que nuestros ojos fueron abiertos y creímos en el Señor Jesucristo, y se lleva a cabo en los corazones de los creyentes, aquí se lleva a cabo en los corazones de los creyentes, y respondiendo a mi hermano, nuevos, viejos, en los creyentes, si alguien es creyente, el proceso de santificación inicia en ese corazón. Como es progresivo, se va a ver en distintos grados, en diferentes formas. De nuevo, vuelvo al ejemplo de personas poco a poco cambiando su vestimenta, personas poco a poco cambiando su vocabulario. A como Dios en su misericordia permitió a algunos tener cambios abruptos en algunas áreas, en otras áreas van a tener cambios que llevan un poco más de proceso. Ese proceso se ve alimentado por los medios de gracia. Que dicho sea de paso, en todos los medios de gracia participa ¿quién? El Espíritu Santo. Piénselo, en todos los medios de gracia participa el Espíritu Santo. Cuando usted estudia la Biblia, ¿a quién le está hablando? Usted le ora al Espíritu Santo, usted le ora a Dios para que por medio del Espíritu Santo sus ojos sean iluminados y usted entienda. Cuando usted viene a la iglesia y escucha una predicación, ¿quién está orando? El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Él dijo, Jesucristo dijo, Él los guiará a toda la verdad.
Cuando yo estoy orando, ¿quién está actuando ahí? El Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles. En todos los medios de gracia participa el Espíritu Santo. Cuando yo estoy evangelizando, ¿quién está participando? El Espíritu Santo convenciendo al pecador. Cuando yo estoy ayunando, ¿quién está participando? El Espíritu Santo ayudándome a someter los deseos de mi carne. Y puedo seguir con la gran lista de los medios de gracia y cómo el Espíritu Santo está obrando a través de todos ellos. Por tanto, exponerme voluntariamente a los medios de gracia va a ser un beneficio para mi crecimiento en santidad. Hermano, ¿quieres ser más santo? Diría el corito de niños antiguo, lea su Biblia y ora cada día. ¿Sí o no? Yo ya he puesto esta ilustración antes, pero a mí me encantaba ese corito en las clases de escuela dominical cuando yo estaba chiquillo. Ahora ya cantan otros coritos, ¿verdad? Eso es muy antiguo. Pero nosotros participábamos de quién crecía más, ¿verdad? Lee tu Biblia y ora cada día y crecerás y crecerás. Y uno se subía a la banca, uno se subía a la mesa para ver quién crecía más en la mímica. Lee tu Biblia y ora cada día y crecerás. Pues claro, esos son medios de gracia que Dios ha provisto, en los cuales el Espíritu Santo participa para la edificación de los creyentes. ¿O usted no ha sido retado a través de una predicación a cambiar algo de su vida? ¿O usted no ha sido retado en un devocional a cambiar algo de su vida? ¿O usted no ha sido retado mientras oraba a cambiar algo de su vida? Ahí está Dios por medio de su Espíritu llevándonos a un crecimiento. Es progresiva. Es el Espíritu Santo como consolador, quien nos sella para agradar a Dios y que de continuo usa los medios de gracia. Me encanta como dice, sobre todo la Escritura y también examinarse, abnegarse y orar. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 12. Dice, por tanto, ahora recuerden, siempre que encuentren un por tanto en unas cartas, en una de las cartas del Nuevo Testamento, sepan que esto está diciendo, como consecuencia al argumento anterior, ¿verdad? Entonces usted no va a entender es lo que el texto va a decir si no ha entendido el argumento anterior. ¿Y cuál es el argumento anterior? Que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y tenemos que humillarnos, porque Él descendió, se hizo como nosotros, murió, fue sepultado, resucitó y ha sido exaltado por el Padre para que toda lengua confiese que Él es Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a partir de allí empieza a hablar de conductas. Por ejemplo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y me imagino a Pablo poniendo entre paréntesis, ¿escuchó Evodia? ¿Escuchó Síntique? ¿Verdad? Ustedes humíllense como Cristo se humilló. Y esto los va a llevar a una conducta que no es la conducta de Evodia y Síntique que están teniendo conflictos, sino que es una conducta, por ejemplo, que hace todo sin murmuraciones y contiendas. Una conducta que haciendo esto, dice, es irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Sigo con el por tanto. Por tanto, como Cristo se humilló y ahora es Señor, ¿ustedes qué tienen que hacer? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, y me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Agárrese de la palabra de verdad. Agárrese fuerte. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el proceso de santificación realmente aquí involucra pues, un hábito humano, y este hábito que es llevado por los medios de gracia implica que yo esté ocupado en mi salvación. Yo estoy ocupado en mi salvación. Estoy trabajando en aquello en lo que un salvo trabajaría. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, me estoy congregando, estoy ocupado en mi salvación, con temor y temblor, porque esto habla del gran cambio que ocurrió en mi corazón.
¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Sigue diciendo, y ya casi estamos por terminar, esto involucra entonces la escritura, examinarse, abnegarse y orar, practicando todo ejercicio y cumpliendo todo deber piadoso. Nosotros debemos someter a nuestra carne al ejercicio y a la práctica de la piedad. Al ejercicio y a la práctica de la piedad. Ahora, muy probablemente usted muchas veces escuche en las predicaciones la palabra piedad, piadoso. Pastor Mike o quien sea que esté predicando acá va a usar el término. Les pregunto, mis hermanos, porque esto también nos puede llevar a nortes opuestos. ¿Qué significa ser piadoso? No sé si alguien me quiere contestar voluntariamente. Voy a cambiar la pregunta para que no haya vergüenza de una mala respuesta. ¿Qué creería una persona común y corriente, una persona de un léxico cultural moderno, de alguien que le diga, usted tiene que ser piadoso? Ser bueno. ¿Ok? ¿Alguien entendería otra cosa? Todos responderían ser bueno. Compasión, muy bien, Hernán. Casi siempre nosotros asociamos la palabra piedad con ten piedad de mí, ¿verdad? Entonces con esa compasión. Cuando la Biblia me habla a mí de ser piadoso, no me está pidiendo que yo sea compasivo. La palabra piadoso o ejercer la piedad realmente es tal vez más bien el significado que el hermano don Leonel dijo de manera sencilla. La bondad, la forma en la que yo ejercito o comunico el ser bueno delante de Dios. El hecho de verme como alguien que no está practicando el pecado, sino la piedad. Y esa piedad no es compasión en sí, sino el ejercicio de una vida santa. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a este texto, 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. 4:7. 1 Timoteo 4:7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. O sea, Timoteo, deje de estar ocupado en aquellas cosas que no van a tener ningún beneficio en su vida y ejercítese en la piedad. O sea, empiece a comunicar, empieza a esforzarse para comunicar la santidad de Dios. Ejercítese en la piedad. Voy a hacer aquí una aclaración porque desecha las fábulas profanas y de viejas. Alguien sacando este texto de su contexto dice, entonces no vea novelas, que eso es de viejas. ¿Verdad? No, el texto no quiere decir eso. Y realmente la frase se presta para la confusión, ¿verdad? Pero la frase de viejas se está refiriendo a costumbres antiguas que han sido traspasadas de generación en generación, que están agarrando mitos para tratar de modelar el comportamiento de alguien. La cultura griega se veía muy tentada a esto, a escuchar lo que hizo el Zeus, a escuchar lo que hizo Odiseo, a escuchar lo que hizo Hermes y alimentarse de estos mitos antiguos para tratar de modelar en su vida cambios. ¿Verdad? Entonces, en algún momento trataron de, no sé, modelar el esfuerzo de un hombre llamado Aquiles y de qué forma este hombre. Pablo lo que dice es, deseche esas cosas antiguas, esas cosas viejas, esos mitos. Deséchelos, eso no va a servir para nada. Usted ejercítese en la piedad. O sea, concéntrese en comunicar una vida que agrade a Dios. En esas cosas usted no va a encontrar una fuente para eso. Bueno, y ahí cierro el paréntesis. Ahí el de viejas no se refiere a señoras. Ejercítate para la piedad. Pero ya ahora entendemos el concepto piedad de la forma en la que la Biblia lo ofrece. La forma en la que la Biblia lo ofrece es un ejercicio, un esfuerzo por una vida santa, entendiendo que este esfuerzo proviene de una fuente que es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Exactamente. Es un esfuerzo por parecernos a Cristo, eso es
conducirnos piadosamente, ¿verdad? Y ciertamente, cuando nosotros hablamos de santificación, la santificación nos lleva a la piedad, ¿verdad? Esa es la meta de la santificación, una vida piadosa. Cuando nosotros gozamos de una vida piadosa, es por mérito de Dios, porque Él en el momento de nuestra regeneración ha empezado progresivamente un proceso de santificación en nuestra vida, pero aunque sea un mérito suyo, también implica un esfuerzo mío. ¿Sí? ¿Y cuál es mi esfuerzo? Acercarme en el mayor grado posible a los medios de gracia que Dios ha provisto para que su Santo Espíritu hable y transforme mi corazón. ¿Se acerca usted como debería acercarse a la oración? Vamos a ver, ¿está satisfecho usted con su hábito de oración? Hoy. Mi respuesta a esa pregunta sería no. Yo no estoy satisfecho en cómo estoy orando. Y si me hacen esta pregunta en este momento, yo sentiría vergüenza. Yo no puedo sentir orgullo. Yo debo orar más. Una vida de santificación me debe motivar a eso. A ver mi propia vida y no jactarme de que estoy tan bien como debería. Si no va, debería cambiar. ¿Está satisfecho usted con sus hábitos de lectura bíblica y de estudio de la palabra? No, tal vez no. Mi respuesta también sería no. ¿Está satisfecho usted en la forma en la que se está congregando? Alguien diría, Henry, vengo a todos los cultos. Genial. Alguien diría, Henry, me faltan unos cultos por venir y podría hacer más. He puesto excusas y podría dejarlas de lado y congregarme para que Dios hable a mi corazón. Incluso aquel que se está congregando en todos los cultos podría estar congregándose de mala manera. Henry, estoy descansando mal los sábados y cuando vengo los domingos no presto atención. Henry, estoy entrando y saliendo y sin hablarle a nadie, sin saludar a nadie y eso está provocando que pierda comunión con otros. No hay que entender, hermanos, siempre hay oportunidad para el progreso. Y más aún cuando estamos hablando de los medios de gracia. Cuando estamos hablando de los medios de gracia es mi esfuerzo por acercarme en el mayor grado posible a cualquier momento, a cualquier lugar, a cualquier circunstancia donde Dios va a utilizar el Espíritu Santo para confrontar mi corazón y llevarme al crecimiento. Piense todo esto y luego piense en cuáles son los hábitos que dominan nuestro día a día. Y la respuesta va a ser decepción, al menos en mi caso. Porque cuántas veces nos acercamos tan cumplidamente a cosas que no edifican, como los griegos se estaban acercando a fábulas y a mitos. ¿Cuánto de mi vida se está desperdiciando en aquello que no me ayuda a crecer en piedad? Bien es cierto, la santificación es una obra de Dios en mí. Yo tengo la responsabilidad de acercarme en el mayor y en el mejor grado posible a los medios de gracia que confronten mi crecimiento. Voy a poner otro ejemplo de plantas porque últimamente me dio el chip de señora de las plantas. Una señora de la iglesia ya me regaló hijitos y todo, para que vean el nivel, ¿verdad? Pero últimamente en este nuevo hábito que tengo, me he dado cuenta que no basta con tenerla, sino hay que tratarla como tiene que ser tratada según su naturaleza de cuidado. Y que tal vez usted pudo haber comprado una planta y estar pensando, voy a cuidarla con todo el amor posible y voy a regarla todos los días, y regarla todos los días sea lo que la mate. Hermanos, no se trata solo de ser una planta, o sea, no se trata solo de ser un cristiano. Se trata de estar ubicados en el lugar correcto donde la luz sea la luz perfecta para mi óptimo crecimiento. ¿Sí? Si yo agarro una mata de sol y la pongo en la sombra, se me va a morir. Si yo agarro una planta de sombra y la pongo en el sol, se me va a morir también. O sea, no se trata solo de ser planta. Se trata de estar en el lugar donde la luz indicada va a propiciar mi crecimiento. No se trata solo de ser cristiano. Se trata de ubicarme ahí, donde yo digo, es aquí, esta luz que me está pegando, es la que necesito para crecer como Dios quiere que yo crezca. Esta cantidad de agua que me están echando, es la que yo necesito para crecer como Dios quiere que yo crezca. Bueno, esa ubicación, se lo aseguro, siempre va a ser en la banca de la iglesia congregándose, en la clase, en el lugar donde, en la iglesia sirviendo.
Esa ubicación va a ser orando. En el cuarto, orando. Esa ubicación va a ser estudiando la palabra. Esa ubicación donde la luz perfecta cae es memorizando la palabra, ejercitándonos en la piedad, estando en el lugar indicado donde el Espíritu Santo me va a beneficiar en el mayor grado posible para el crecimiento de mi vida y mi corazón. Pero los seres humanos somos tercos y nos alejamos de esos lugares que se prestan para nuestro óptimo crecimiento. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de tener comunión con los hermanos, dejamos de evangelizar. El ayuno no lo creemos como algo necesario. Poco a poco nos alejamos de los hábitos y de las disciplinas espirituales, de los medios de gracia. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Si no estoy haciendo todo eso. Durmiendo, entreteniéndome, descansando, comiendo, no sé. ¿Qué otra cosa estoy haciendo que no sea ubicarme en el lugar donde el Espíritu Santo me va a hablar? Esto demuestra que estamos pensando demasiado en el yo y muy poco en el debo ser confrontado, mis hermanos, a ubicarme en el lugar más propicio para mi óptimo crecimiento. Un esfuerzo personal. Acercarme a la palabra, acercarme a la oración, acercarme a la iglesia, acercarme a tener comunión con otros hermanos, a la evangelización, a la oración, al ayuno, a la meditación, a la memorización, y puedo seguir con la lista que yo creo que ya estoy reiterando, pero la lista es mucho más grande de la que podemos imaginar de sitios donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos pueden motivar a una vida piadosa. Llévelo así en su mente y piense que debemos esforzarnos para crecer en los caminos de Dios, para crecer en santidad. Que siempre, a pesar de nuestro esfuerzo, el mérito va a ser suyo. Porque, vamos a ver, volviendo a la metáfora de las plantas, ubicar a la planta en el lugar perfecto no sirve de nada si el sol no sale. Y si el sol no sale continuamente, puede estar en el lugar perfecto de mi casa, pero si el sol no le está alumbrando, no sirve de nada que esté en el lugar adecuado. Bueno, hermanos, mi esfuerzo es necesario, pero la luz del Espíritu Santo iluminando mi corazón es la que se lleva toda la gloria. Es Dios llevándome al crecimiento óptimo de mi vida. ¿Cuál es el fin? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Esa es la meta. Si usted ya se siente satisfecho con su vida espiritual hoy, pregúntese, ¿ya es como Cristo? Y si la respuesta es no, siga esforzándose para crecer. O sea, lo que le quiero decir con esto, para no desanimarlo, es, tenemos que esforzarnos toda nuestra vida cristiana para crecer más. Porque no va a haber un día en el que yo diga, ya estoy satisfecho, me parezco a Cristo todo lo que me tengo que parecer. Siempre su ejemplo nos va a motivar a mayor cambio y a mayor santidad. Crezcamos en santidad, mis hermanos, porque la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Pero entendamos que quien se lleva el aplauso, la gloria y el mérito por nuestra santificación no somos nosotros, sino Dios, de quien proviene la fuente de nuestro crecimiento. Lo único que nosotros debemos hacer es acercarnos donde mayormente seamos expuestos a su luz. Ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro hábito. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra, porque tú has sido también bueno, no solamente hoy, sino durante todo este año que nos has permitido reunirnos los miércoles con este grupo de hermanos, estudiar tu palabra, Señor, y crecer en nuestra vida personal. Te damos gracias porque la luz de tu evangelio ha llegado a nuestro corazón, porque tu Espíritu Santo nos alumbra día a día a través de los medios de gracia. Y te damos gracias, Señor, porque tú todo esto lo haces, ayudándonos a crecer en santidad y llevándonos a cumplir nuestro propósito de glorificarte a ti, pareciéndonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre nuestro. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos guías cada día a crecer
porque siempre nos retas a través de tu palabra y nos das consejos a través de tu espíritu para una vida de cambio, una vida de gloria y honra para tu nombre. Gracias, Señor. Ahora, habiéndonos retado a través de tu palabra, Señor, ayúdanos a ir a nuestras casas con un corazón dispuesto a poner en práctica lo que hemos aprendido, con ansias de acercarnos cada vez más a aquello que nos haga crecer. Gracias, Padre nuestro. Oramos y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a tener el tiempo de oración.